Venezuela, estamos de regreso con mucho más de Portadas al Día. Y ahora bien, vamos a tocar un tema muy importante, porque tener conocimientos sobre primeros auxilios es fundamental para poder, bueno, no solo prevenir o socorrer a alguien, sino también para dar respuesta inmediata a esos accidentes domésticos y evitar que terminen convirtiéndose en eventos, bueno, graves. Bueno, ante cualquier evento de esta índole es muy importante nuestra actitud. Debemos mantener la calma para poder atender adecuadamente al herido, a la persona afectada y luego también asistirlo tal como nos lo va a enseñar hoy Esther Yaguaramay, bombera de la UCB. Gracias por acompañarnos, Esther, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes, de verdad que es un placer para mí estar acá hoy, sobre todo porque este espacio siempre es necesario para instruir a la ciudadanía y ser partes y agentes de cambio en caso de estas emergencias que no solamente nos ayudan a nosotros como bomberos, sino también que garantizan una mejor calidad de vida al paciente. Claro que sí. Me encanta. Ay, a mí también me encanta mucho, Esther, porque como te comentaba hace unos minutos, bueno, desafortunadamente hace un par de semanas atrás vivimos un evento como este en casa. Mi padre, estábamos cenando y pues se atragantó con un pedazo de carne y la verdad fue bastante complicado para controlar los nervios y luego ya por lo que había visto a través quizás de las redes sociales, lo que había visto en el colegio, de apretar fuertemente acá en el estómago y yo siento y mi papá me dice, hija, gracias porque me salvaste la vida. Terminamos llorando todos, dándole gracias a Dios y de verdad me parece oportuno tener la oportunidad de tenerte acá en nuestro programa y bueno, que tú nos demuestres cómo uno de los casos quizás más comunes, como ya dije, es el atragamiento, ya sea con comida o un objeto. ¿Cómo debemos actuar, Esther, ante una situación como esta? Bueno, primeramente, pues, siempre estas eventualidades, recordemos que los accidentes son eventos desafortunados y fortuitos. Nadie se espera que lo malo suceda, pero siempre somos parte de una estadística. Y para empezar a hablar sobre eventos en casa, creo que es importante rescatar las estadísticas de dónde sucede, ¿no? En instituciones como la Organización Mundial de la Salud o los Colegios Americanos de Cirugía y Trauma establecen que el primer lugar donde suceden estas eventualidades es en la cocina, porque hay muchos agentes de riesgo, entre ellos el manejo del gas, electricidad, agua, plomería, etcétera. Luego le sigue el baño, los dormitorios, la sala de estar y por último los jardines, que bueno, estos son espacios que no están tan frecuentes en los hogares venezolanos, ¿no? Entonces, el primer paso siempre va a ser la prevención. El target o la mayor parte de estos accidentes suceden con personas mayores de 60 años o con niños menores a 5 años. Entonces, estas son nuestras poblaciones diana y en ellos tenemos que ser enfáticos porque requieren una supervisión, requieren acompañamiento y siempre, como bien lo dijiste Isabel, mantener la calma alrededor de estas circunstancias. Entonces, vamos a rescatar primeramente el ejemplo que ponías con respecto al ahogamiento. En ese caso, lo primero que debemos hacer es identificar el atragantamiento de manera efectiva. Porque si el paciente comienza a toser, tú le preguntas, ¿estoy bien? ¿Estás bien? Y te responde, sí, estoy bien. Ok, puede que sea un atragantamiento parcial, pues vamos a dar palmadas fuertes entre lo que llamamos escápulas o omóplatos, palmadas fuertes hasta que se alivie el atragantamiento. Otra cosa que puede suceder es que el paciente intente comunicar que se está ahogando, pero no puede, no sale voz, que es probablemente lo que sucedió en tu caso. En ese caso es un atragantamiento total de la vía aérea y ahí es donde debemos actuar rápido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, voy a abordar a mi paciente, me voy a presentar de frente y le voy a decir que lo voy a ayudar, porque abordarlo de espaldas va a hacer que se ponga más nervioso y probablemente signifique una emergencia mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar las piernas, abrir las piernas del paciente y colocar una entre sus piernas. Luego, vamos a rodear la superficie de su tórax y en este espacio que llamamos la boca del estómago, vamos a hacer un puño cerrado y con la otra mano vamos a hacer presión hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba hasta que salga el objeto. ¿Ok? Wow. Eso en caso de atragantamiento, ¿no? Es correcto. Bueno, mira, hay otros casos también muy comunes que son las cortadas o heridas, ¿no? Que son penetrantes. ¿Cómo podemos trabajar en ese caso? Ok, bueno,
En esto quiero ser enfática porque generalmente la sangre es alarmante. Correcto. Y nos asusta verdaderamente encontrarnos en una circunstancia de este tipo. Generalmente muchas heridas son superficiales y no requieren mayor atención prehospitalaria más que contenerlas y limpiarlas. Eso es generalmente lo que se presenta en nuestros hogares, pero si la emergencia asciende en grado y hay un sangrado constante, lo que debemos hacer es contenerlo de manera manual con tela limpia o con lo primero que encontremos. ¿Por qué? Porque esto se trata de una emergencia grave y contener la hemorragia es un medio efectivo para garantizar la sobrevida del paciente. Posteriormente, debemos asegurarnos de que ese paciente acuda a un centro asistencial y sea evaluado por cirugía vascular o dependiendo de las necesidades específicas que tenga esa herida. Okay, perfecto. Esther, disculpa que me devuelva al primer punto, Claro. porque se me vino a la mente el tema de si es un niño, ¿se aplica la misma técnica pero con menos fuerza? Ok, bueno que lo mencionas porque en el caso de los niños, recordemos las poblaciones diana, menores de 5 años. En los casos de los niños ya grandes que caminan, que ya son escolares, lo que podemos hacer es aplicar la misma maniobra, pero en vez de estar parados nosotros, nos arrodillamos con el niño y comenzamos la maniobra, ¿ok? En el caso de los lactantes más chiquitos, lo más adecuado sería colocarlo en una superficie fuerte o el antebrazo y comenzar a dar compresiones en el pecho, seguidas de palmadas en la espalda. Esto hasta que salga el objeto. Ok, ¿Ok? perfecto. Perfecto. Bueno, miren, existen varios tipos también de situaciones que se nos pueden presentar acá en el hogar, en la casa, pues, y también entre ellas está la intoxicación, Ay, cierto. dependiendo de cuál sea su origen. El protocolo a seguir es distinto. ¿Qué debemos hacer en ese caso, Esther, inmediatamente, en caso de intoxicación por monóxido de carbono, por gas, incoloro, inodoro o insípido producido durante la combustión, especialmente en espacios cerrados y pocos ventilados? O sea, una intoxicación por fármacos que es muy distinta. Hay distintos tipos, pero por ejemplo esta del gas es muy importante porque a veces no sabemos cómo actuar y hemos escuchado noticias de familias que lamentablemente han perdido absolutamente la vida todos Sí. en el hogar. Ay, sí. En Sí. el momento de la intoxicación no se sabe cómo actuar. Es correcto, genuinamente me alegra que traigas a colación este tema, dada la creciente accidentalidad con gas doméstico en los ambientes venezolanos, en la ciudad de Caracas. Primeramente debemos reconocer cuáles son los signos de intoxicación adecuados del paciente. El primero y el más tácito de todos es la alteración del estado de conciencia. Lo veo como dormido, lleva rato dormido y no se despierta. ¿Qué debo hacer en ese caso? Otro signo de alarma, náuseas, vómitos y finalmente la inconsciencia. Lo primero que debo reconocer es con qué se está ahogando. Si en el caso de gases tóxicos o monóxido de carbono o me encuentro en una circunstancia de peligro, lo primero que debo hacer es evaluar el entorno y resguardarme. Porque si yo soy el agente que sabe primeros auxilios y me pongo en riesgo, corro el peligro de ser un paciente más y no por estar la ayuda adecuada. Posteriormente que he tomado mis medidas de seguridad, debo retirar al paciente de esos ambientes enrarecidos y conseguir asistencia lo más pronto posible. Entiéndase el número de los bomberos, el 911 o el 171 en el caso de Caracas. Ahora, con respecto a la intoxicación de medicamentos, esto es muy importante porque recordemos que estos son casos que se nos casan con nosotros, con nuestro abuelito que no ve mucho y entonces se sobredosificó por accidente, por ejemplo. Claro. O el niño que iba curioseando y Caso vio de las pepitas de fármacos. color. Exacto. Ajá, exactamente. En ese caso, una vez identificamos el agente que utilizaron para consumir esta intoxicación, lo siguiente que debo hacer es, está recomendado utilizar carbón activado. Ok. Pastillas de carbón activado o también utilizar, quemar arepas. ¿En serio? Quemar cotufas. Eso también ¿Sí? puede simular carbón activado para que la ingesta se ingesta. haga y producir el vómito. Hay mucha gente que da Wow. leche líquida. Oye, no lo recomendaría, sin Ok. embargo sé que esto está avalado científicamente hablando y eso es lo que yo recomendaría. Ok, perfecto. Ahora bien, finalmente las intoxicaciones por detergentes, cloro,
Ay, cuando Eso se es liga. importantísimo, sobre todo porque nosotros tenemos la costumbre de guardarlos en envases de refresco, en envases que no son adecuados para ellos. Es así. Y los niños son los primeros que ven eso de colores y se lo quieren tomar. En ese caso, eso sí está contraindicado inducir al vómito, porque podemos producir una quemadura química. Dios. ¿Ok? En ese caso, simplemente identificamos con qué se intoxicó y corremos a emergencia. Esther, mira, de verdad que yo creo que el tiempo se nos quedó cortito, pero antes de finalizar con esta entrevista quisiera hacerte una última pregunta en cuanto a los golpes y las caídas, porque por ejemplo yo crecí viendo en casa que si un niño se golpeaba le ponían no sé por qué razón mantequilla y que para bajarle el golpe, entonces mantequilla con sal. Y si vomitaba o no, era el indicativo para llevarlo entonces al doctor. Ok. Bueno, Mezcla de torta, nuestra pues. Sí, una mezcla Una de mezcla de torta en la pero verdad frente. que sí, no sé si lo has escuchado, Esther. Sí, claro. Yo he trabajado en el Hospital Domingo Luciani en el área de emergencia y eso es el área de cada día. Llegar que sí con borra de café, que sí Ajá. con mantequilla con sal. Entonces sí, nuestra educación en cuestión de emergencias es un poco empírica en ese sentido, pero lo Ok. más recomendable es evaluar, ¿está consciente o está inconsciente? Si está consciente, le pregunto dos cosas, ¿te puedes parar y qué te duele? Debo observar si hay algún tipo de deformidad ósea o si hay algún tipo de edema en las áreas del cuerpo. Y después siempre es fortuito acudir a atención avanzada. Si no está consciente, lo primero que debo hacer es evaluar pulso. ¿Cómo lo hacemos? En la curvatura de la mandíbula, 2 dedos más abajo, ahí está el pulso. ¿Ok? Si hay pulso y respira, no muevo al paciente bajo ninguna circunstancia y me dirijo a la asistencia telefónica 911, 171 o bomberos UCB de manera urgente porque ese paciente necesita una asistencia avanzada. Finalmente, si no hay pulso y no hay respiración, inicio protocolo de RCP. ¿Cómo lo voy a hacer? Me aseguro que venga asistencia porque Ok. este paciente necesita referencia a un centro asistencial Ok. para garantizar su sobrevida. Nosotros tenemos que ir a otro espacio del estudio en estos momentos, Esther, pero yo no quiero irme sin antes hacerte una pregunta porque hay muchas personas que lo he visto en redes sociales, han lanzado en cuentas de TikTok el tema de la traqueotomía. Ok. Porque hay gente que se ahoga, que se está asfixiando, que sienten que no pueden ayudarlo de otra manera y corren, agarran un cuchillo. Mi mamá está traumatizada. Nosotros estábamos en un día de las madres y alguien se está ahogando en la mesa y es lo primero que agarra el Ay, cuchillo y se bendito queda como que Dios. pendiente. Y Dios yo digo, nos libre de cálmate. estar A mí me da cerca de la terror ahogarme No, frente a mi mamá. Dios. Porque yo digo, Claro. esa mujer en cualquier momento me abre aquí y dice, llévelo para la... Ella dice que no se me muere un muchacho ahogado. Ay, bendito, Llévenlo para la, verdad. para la cocina. Estoy viendo aquí al coordinador. Llévenlo para la clínica. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú das en ese caso cuando ya el tema de la asfixia no puede ser salvado de esa vía o Ok. de esa forma? Si el paciente ha perdido la conciencia, lo primero que debo hacer es mantener la calma, llamar a los centros asistenciales oportunos y garantizar que venga la asistencia. El paciente debe reposar en una superficie sobre el suelo o sobre cualquier superficie dura, boca arriba, y después me voy a inclinar sobre el paciente de esta manera. Voy a tomar la palma de mi mano en medio del pecho y voy a iniciar compresiones a un ritmo de 100 por minuto, al menos 100 compresiones por minuto hasta que salga el objeto. Es importante garantizar que alguien venga. No vamos ¿ok? a hacer traqueotomía. Por favor, no. No lo hagan. Por favor, no. No, es bueno Eh, porque hay videos donde guían y enseñan cómo hacerlo Ay, no, Dios en Ok. redes sociales. Lo fundamental y lo último que me gustaría comentar al respecto es que con respecto a los primeros auxilios, no hay mejor ayuda que reconocer la capacidad y decir, no estoy capacitado para esto. Claro. Claro. Podemos siempre ayudar de otras maneras, podemos llamar a emergencias, podemos ofrecer soporte emocional, pero si no estoy capacitado para hacer una maniobra, no debo hacer más daño. Ay, Es así. Esther, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta porque quedaron muchas preguntas al aire. Por Es ejemplo, así. cuando tenemos en casa a una persona epiléptica, ¿qué podemos hacer Por en esa supuesto. primera instancia?
pero estoy súper agradecida. Y yo a ustedes quisiera cerrar haciendo un poquito de promoción en nuestro Instagram, @bomberosUCB. Nosotros durante el mes de febrero vamos a estar impartiendo cursos de primeros auxilios, en los cuales son bienvenidos a participar, y yo voy a ser instructora probablemente, así que siempre es bueno que la ciudadanía contribuya a mitigar estas emergencias. Oye, gracias Esther por acompañarnos, Gracias la verdad es que es muy valiosa tu guía y tu compañía el día de hoy. Vamos ahora con Mario y Alejandra, que están en Sabor al Día junto al señor Walter Kovacs. Adelante.